Bueno, buenas tardes. Para nosotros, para la Fundación Excelencia, para APSE, es un honor tener acá un amigo, ¿no? Ya no es un conocido o alguien que viene invitado, sino es un amigo de esta casa que siempre digo que hay que tener buena memoria y no olvidarse de las cosas lindas, de las cosas que uno debe agradecer. Y a Felipe le vamos a agradecer que en algún momento, cuando se podía dar una alternativa de que se postulara para la presidencia de la Nación, él confió en esta casa, confió en nuestros grupos técnicos, en la Fundación. Y bueno, nos quedó un grato recuerdo, estábamos felices de que después él ocupó un espacio para nosotros muy importante en la Cancillería, en fin. Y acá está, él está siempre con nosotros así, que bienvenido a esta casa, bienvenido a la Fundación, y hoy nos va a hablar sobre política y gestión hoy. Entonces, a los que nos están viendo por Zoom, que sé que hay bastante gente, y a los compañeros que están aquí, les digo que aprovechemos. Así que bienvenido, querido compañero. Muchas gracias, Ricardo, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias al secretario general de APSE, a mi compañero Carlos Minucci. Estoy muy cómodo y muy como en casa, acá. La palabra cómodo la usa uno para su casa, y así estoy yo acá. Estoy muy contento de estar frente a todos ustedes, a una eminencia energética como es Juan Bautista Marqueschi, y la verdad es que yo puse un título general y quiero decirle a todas las compañeras y compañeros que nos están siguiendo por Zoom que pensé bien de qué podía hablar, y creo que hay dos temas, invento yo que hay dos temas muy importantes. Uno es internacional, y la guerra, y todas las consecuencias y todos los cambios enormes que ha producido en la dinámica del mundo desde febrero hasta ahora. Y el otro, me parece a mí, es la voluntad dificultada, difícil, pero irrenunciable de lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas argentinas frente a los tiempos que vienen y ante los enormes riesgos que asume nuestro país en el estado en el que está, y si quiere ser el país que soñamos y que alguna vez tuvimos hace mucho, y que después por épocas parecía que lo alcanzamos y ahora parece que estuvimos lejos. Tenemos la obligación generacional, antes de irnos, o de irnos al geriátrico, por lo menos, de tratar de arrimar lo posible lo nuestro para que se produzca un acuerdo político. Entonces, al principio yo les voy a hablar de algo que me parece que encontré, que me parece muy interesante, que es algunas consecuencias de lo que están pasando entre Rusia, Ucrania, la OTAN y el mundo. Un giro reciente a favor de la OTAN en la guerra dentro de Ucrania, y qué piensa Rusia a través de Dugin, su ideólogo más importante, de este giro reciente. Estoy hablando de una persona que voy a citar después, Alexander Dugin, que es un filósofo, historiador y politólogo ruso, que habla 11 idiomas. 11 idiomas, me enteré. Y que es uno de los que no está detrás de Putin, porque parece que no se conocen mucho, pero sí que está permanentemente militando a favor del apartamiento definitivo de Rusia de todo lo que sea occidental. Y ahí está uno de los kits del problema. Es un tema cultural y de muchos siglos, que viene a estallar ahora. Este hombre, el día 1 de septiembre, perdió a su hija con la bomba en un auto de Moscú. Y lo cito porque es de ahí, de las cosas que él dice, estemos o no de acuerdo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, pero sí para saber qué se piensa de ese lado. Porque qué se piensa de este lado lo conocemos demasiado bien. Toda la propaganda que vemos es una propaganda
pro-Ucrania, anti-Rusia y sobre todo anti-Rusia. Y toda la información que recibimos es solamente de un lado. Estamos absolutamente a ciegas, salvo los especialistas que se acercan un poco más a la información, pero si no, toda la prensa occidental responde a una sola consigna, que es Rusia es el invasor y es la mala, y del lado de Ucrania está Ucrania, un país mucho más pequeño, etc., cuando las cosas no son exactamente así. Está la OTAN de un lado y Rusia del otro. Y la OTAN hoy es no solamente Europa y Estados Unidos, es Washington. Europa cedió a Washington hace unos años el control absoluto político y militar de las situaciones de tensión y de riesgo en las fronteras. Ahora ya no es una situación de tensión, ahora es guerra. Entonces hay que ver esto como una guerra entre Rusia y la OTAN, no entre Rusia y Ucrania. Quisiera comentarles algunas cosas. En primer lugar, hay una teoría que anda por ahí que me parece que, si bien es subjetiva, sirve para interpretar un poco también lo que nos pasa, y es que hay una carencia de su sabiduría histórico-cultural fenomenal en los jefes en general en el mundo, con excepciones, pero estamos en momentos de mucha pobreza en la concepción estratégica de la política y de las relaciones entre los países y del mundo que viene. La forma de no ponerse de acuerdo alrededor del calentamiento global y la Agenda 2030, y cómo la guerra ha atrasado absolutamente el avance de la Agenda 2030 contra las emisiones, digamos, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, es notable, es notable. Es decir, la sabiduría está ausente acá. Está ausente, como parece ausente en muchos lugares del mundo, incluso en nuestro país en muchos casos. Vale más la animosidad o las motivaciones bélicas y el enfrentamiento. No olvidemos que eso ocurrió muchas veces en la vida, porque en la historia. En Sarajevo, un solo episodio generó una guerra mundial terrible, ¿no es cierto? El ataque alemán a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento, aunque era más que Rusia, la locura de Hitler atacando hizo que Rusia entrara en guerra cuando no quería entrar en guerra, y provocó un cambio fenomenal en cómo se moldeó el nuevo mundo en Yalta después. Y fue un error grosero, visto con el diario no del lunes, sino de ahora, un error tremendo de Alemania, ¿no? De Hitler. El ataque de Pearl Harbor hizo entrar a Estados Unidos en la guerra. Los japoneses pensaron que golpeando primero iban a ganar. Bueno, terminó de la peor manera, como todos sabemos. Lamentablemente tengo que decir que nuestro ataque, nuestra invasión en Malvinas también fue un error estratégico fenomenal. Lo que pasa es que esto nunca debe tomarse como la negación de la acción de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la acción de los héroes, y los que no siendo héroes sufrieron mucho en esos días. Y no es una desmalvinización, por el contrario, pero en toda lucha de largo alcance, y que va de generación en generación, como es nuestra lucha por las Malvinas argentinas, ese ataque sorpresivo para salvar la ropa de la decadencia de las Fuerzas Armadas entonces, fue un gravísimo error. También fue un error el ataque de Bush a Irak, también fue un error el ataque a Afganistán. Basta ver el saldo de Afganistán y cómo se retiran y qué termina ocurriendo en Afganistán. Y hay un signo de interrogación, que es Rusia en Ucrania, ¿no? Ahora, lo cierto es que se ha terminado la paz en la Unión Europea y 75 años de prosperidad. Se terminaron, estamos asistiendo a ese final. Se acabó. Europa hoy es incertidumbre, miedo, carencia de energía, subordinación a Washington, mucho mayor. Europa tiene mucho más miedo porque está más cerca, sin duda, que eso influye en el miedo. ¿No es cierto? En julio la OTAN había decidido una remilitarización general de sí misma, lo que generaba una expansión de la democracia liberal, ¿no es cierto? Y mundializarla en julio del 22. Es decir, que la agresividad de la OTAN es innegable, solo que no vemos la agresividad de Putin, pero no la otra.
El poderío de la OTAN es un poderío aéreo y naval, básicamente. Pero hoy Ucrania tiene, a raíz de los apoyos enormes recibidos y de la tecnología de esos apoyos que han dado vuelta aparentemente la situación, Ucrania tiene un ejército de 100.000 personas movilizadas. Y se puede decir que la Unión Europea tiene 300.000 reservistas y movilizados reales, ¿no es cierto? Expulsar a Rusia de Europa es un viejo anhelo americano. Contra eso se pusieron George Kennan en 1998 y Henry Kissinger, ahora muy viejito, en el 2002. Escribieron que era una locura militarizar las fronteras europeas con Rusia, militarizar el Báltico y el Mar Negro. Además, Estados Unidos se lanzó una nueva carrera espacial en la que todavía no sabemos con quién quiere competir, pero pensamos que con Rusia. ¿No es cierto? Sobre la Luna y sobre Marte. Rusia ha consolidado alianzas con China, con la India, claramente, con Irán. Ha logrado neutralidad en Serbia, en Hungría, en Grecia. Ha logrado una situación de amistad con Turquía, que no sé cómo se puede resolver. Tiene presencia en Siria, en Argelia, y busca amigarse a Arabia Saudita y a Israel. Rusia consolida los BRICS y facilita militarmente a Venezuela, como sabemos, a Nicaragua, a Cuba, a Angola y a países del África subsahariana, ¿no es cierto? Putin, por su lado, también entonces declara el Ártico ruso como un área estratégica y conmemora los 200 años de Rusia en el Antártico, es decir, en la otra punta, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, que hace exactamente lo mismo. Esas son cosas que no se ven todos los días, pero que cuando se recopilan se va viendo cómo hay una ascensión de a poco a los extremos, que ahora se aceleró. Desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos está trabajando mucho en la guerra cibernética y China y Rusia en la misma dirección. Y hay una guerra marítima. Océanos y mares costeros se están disputando. El mar de la China es un ejemplo. El mar de Japón también. Intervienen el Reino Unido, Australia y Japón, y del otro lado China y Rusia. Y leemos a cada rato movimientos de flotas y amenazas en varios lugares. El Mar Negro ahora es obviamente un centro de movimientos bélicos muy fuerte, con un gran buque ruso hundido, ¿no es cierto?, en Moscova. Rusia se especializa en submarinos, en misiles y drones, que son drones difíciles de detectar. El dominio de Estados Unidos es sobre todo el bombardeo estratégico de gran altura, ahí no le gana a nadie. El dominio del aire en el sentido de los bombardeos que no se pueden detectar prácticamente es de Estados Unidos, ¿no? Todas esas fuerzas aéreas en estos años han estado capacitando, han estado obteniendo satélites, drones, misiles hipersónicos. Rusia los tiene. Estados Unidos sigue monopolizando, como dije, en aviación. Y después hay subpeleas. El Yemen es una subpelea, Siria en menor medida, pero Etiopía y Afganistán, sobre todo Etiopía, también son subpeleas donde las superpotencias se encuentran. Por supuesto que no se sabe qué geografía ucraniana se tiene en mente del lado de Rusia o del lado de la OTAN. No se sabe tampoco si la OTAN está dispuesta al enfrentamiento armado con Rusia, ocupando el Báltico, por ejemplo, que es donde está la flota rusa más grande. Y fíjense que el Báltico es el mar de Polonia, ¿no es cierto?, es el mar de parte de Alemania, si no me equivoco, es el mar de los tres países de Letonia y Lituania. Entonces es un tema que comprende varios, ¿no? La flota del norte de Rusia es la más poderosa de todas sus. Si nosotros vemos que hay movimientos en el Báltico o en el norte de Rusia, navales, entonces estamos ya frente a algo mucho más grande. Hitler tuvo la idea de dividir Rusia. No sabemos si la quieren expulsar de Europa directamente o no. Y Brzezinski,
el asesor de Carter, también en el año 77 hablaba de Ucrania y de separar a Rusia de Occidente. Tenía como una obsesión. En los combates de artillería, en la guerra esta, la ventaja es de Rusia. Pero esto ya es viejo, esto que estoy contando. ¿Por qué? Porque han llegado misiles diferentes no puedo decir técnicamente qué significan, pero a Ucrania, y allí Ucrania ha obtenido un avance muy importante que Rusia admite, ¿no? Lo que se llama Kharkov. Kharkov es una batalla perdida para Rusia, muy importante, muy importante. Se percibe para algunos a Rusia se la confunde con la URSS. Rusia son 140 millones de habitantes, la URSS son 230 millones, la vieja URSS, hoy muchos países. Entonces, hay más necesidad de soldados en Rusia, y no es un país tan grande desde el punto de vista poblacional, ¿no es cierto? Está pensando en reservistas, en otro tipo, está pensando en el pueblo en armas, lo cual no sabemos si políticamente se puede lograr. No es un problema de la OTAN, es un problema de Rusia. La verdad es que me equivoqué cuando les dije el número de soldados. 300.000 soldados son los que puede disponer la Unión Europea. Rusia puede disponer de 100.000 soldados hoy. Hay fallas de inteligencia estratégica, militar, etc. Y sobre todo una enorme desinformación, como comenté, que es la guerra híbrida, es decir, mentiras, fakes, confusión, falsas noticias convertidas además en victorias que no existen, derrotas que no existen, etc. Eso lo vimos durante varios meses. Ahora por primera vez tenemos la sensación de que hay un avance en el centro de Ucrania muy importante, en el sentido de hacer retroceder a Rusia. Y yo le voy a leer después cosas que indicarían que eso es absolutamente así. La decisión de nacionalizar, de hacer que el Donbass pase a ser una parte de Rusia, y entonces esto, en lugar de ser una misión en Ucrania, una misión especial en Ucrania, pasa a ser una defensa de fronteras, se dé vuelta. Estoy defendiendo a mi país porque nacionalicé una parte de Ucrania donde hay mayoría de rusos y de habla rusa y de cultura rusa, pero es una decisión estratégica vinculada a cómo le va a las fuerzas militares, se deriva de la acción militar. Entonces, ¿por qué digo todas estas cosas? Yo no soy un especialista, estuve estudiando un poco, pero ¿por qué? Porque tenemos que tratar de ver qué ocurre frente a esto que ocupa el espacio más importante de las mentes de los líderes mundiales de Occidente y también de Oriente y Lejano Oriente, es decir, de Rusia, China y la India. Tenemos que tratar de seguir esto, no como con las esporádicas fotografías de un noticiero que dice lo que le parece, etc., sino tratando de reunir información de qué está pasando, ¿no es cierto? Hasta ahora el gran ganador es Estados Unidos, no tiene bajas, subordinó a toda Europa, ¿no es cierto? La OTAN ha pasado a ser una organización mundial que dentro de poco se puede desplazar al Atlántico Sur, obviamente. Sabemos que el portaaviones más grande del mundo es Malvinas. Se favoreció la industria militar estadounidense, le suministra a alto costo gas licuado a Europa, alto costo. Tiene una industria más competitiva que la europea. Y bueno, y alienta nuevos separatismos, ¿no? En África, en Medio Oriente, en Eurasia, dividir para reinar. Rusia consolidó su alianza, como dije, con China y con la India, los BRICS. Rusia es la que ha planteado un mundo diferente a partir de la guerra, que está dispuesta a decir: este mundo no va, el mundo bipolar no va, tenemos un mundo multipolar y haremos todo lo posible para eso. Y puso fin a una etapa enormemente larga de prosperidad, como dije. Se desestabilizó el mercado mundial energético y el alimenticio. Todos estamos afectados por esto. Ha demostrado que su economía es más resistente de lo que se pensaba, ¿no? En cambio hay dudas sobre la inteligencia estratégica del ejército ruso, hay dudas.
y perdió muchísima presencia en el Báltico y perdió la mitad del Mar Negro. Quedó muy mal. Ojo con eso. La invasión militar a Ucrania como invasión del oso ruso a un país chico es inaceptable. Pero hay que tener en cuenta todos los elementos. Todos los elementos. Es decir, es inaceptable, pero hubo una enorme provocación también. Rusia dice que está defendiendo del avance de ojivas cada vez mayores en las fronteras de todo tipo que tiene con Europa. Y esas ojivas son de la OTAN, son puestas por Estados Unidos, no, el ejército alemán no las puede poner. Recuerdo que el canciller de la Unión Europea, no me acuerdo cómo se llama, con que tuve muchas charlas, pero como siempre me va a caer dentro de un rato y les voy a decir cómo se llama, pero ustedes saben, me dijo muchas veces que había ido a visitar las fuerzas españolas en la frontera con Rusia, Finlandia con Rusia. Ahí había fuerzas españolas de la OTAN y que habían dado en un tanque a 70 kilómetros por hora. El tanque era ese, ¿no? Me acuerdo que estaba impresionado, lo vimos en Madrid con el presidente Fernández cuando todavía estaba por asumir el presidente. Ucrania está demostrando más fortaleza de lo que se pensaba. Digamos, yo no creo que su dirigencia sea capaz, creo que es muy imprudente, su dirigencia es evidente, pero hay una nacionalidad ucraniana que está resistiendo fuerte, más allá de que recibe enorme cantidad de armamento estratégico y de alto nivel científico, ¿no? De alto poder, por eso. Y además hay un hecho, y es que 2/3 de los ucranianos adoptan la vida occidental. En Maidán se sabe eso. Es decir, no se puede negar. Así como el Donbass, el sureste ucraniano, es ruso, su cultura, Ucrania no. Obviamente lo que dure esta guerra dependerá de la ayuda de la OTAN, ¿no? Bueno, en todo el mundo se revalorizó la seguridad geopolítica y militar. Eso aparece la vieja idea de Clausewitz de aniquilar al enemigo. El expresidente ruso Medvedev ha dicho que si está en peligro de seguridad del país van a recurrir a las armas atómicas. Es decir, estamos muy en el borde, muy en el borde. Yo quiero comentarles algunas cosas que me parecen más o menos importantes que dice Dugin sobre el porqué de esta guerra. Y con esto después voy a pasar al tema argentino. Dugin representa lo que está siendo mayoritario en Rusia, en el pensamiento ruso, que es el euroasianismo, es decir, Rusia con Asia. Rusia es más de Asia que de Europa. Ya Dostoyevsky hace casi siglo y medio lo decía en sus personajes, etc. Rusia es el alma del pueblo ruso. Rusia es el pueblo ruso. Es ese pueblo que a la distancia nosotros imaginamos como tremendamente sufrido frente a la propia tiranía de Stalin, frente a enormemente heroico para defender, digamos, las cosas que se saben por la historia, para defenderse de las invasiones, tanto la de Napoleón como la de Hitler, de una gran resistencia. Por más que le haya llegado a la modernidad, hay una apelación de Putin a esa idea heroica detrás de esto. Ellos quieren ser la tercera Roma, los que son euroasiáticos, digamos, ¿no? El eurasianismo, como se llama. ¿Por qué la tercera Roma? Porque hubo una Roma, después hubo un Bizancio, que reemplazó a Roma, en Oriente, y ellos quieren basarse en que el poder se desplazó a Oriente y que eso le dio un rastro innegable a toda la civilización rusa posterior, muchísimos, miles de años, y quieren ser la tercera Roma, digamos. Un centro de difusión cultural, política, ideológica, tecnológica, etc., pero sobre todo también apena en lo moral. Se lo voy a mostrar. Con esto no estoy diciendo que el gobierno de Putin sea moral, estoy diciendo a qué apela
que apelan los filósofos que están atrás. Había una vieja idea de que el mundo se iba a convertir en la pelea entre las potencias marítimas y las potencias terrestres. Estados Unidos y el Reino Unido son claramente dos potencias marítimas históricas, y las potencias terrestres tendrían su corazón en Rusia y Alemania, ¿no? Pero básicamente en Rusia. Brzezinski decía en un libro que se llama El Gran Tablero del Mundo: Estados Unidos debe por todos los medios apoderarse de Ucrania, porque Ucrania es el pivote del poder ruso en Europa. Una vez que Ucrania sea separada de Rusia, esta última dejará de ser una amenaza. 1977. Bueno, yo les quiero contar algo de Dugin para terminar con este tema. Dugin dice: la situación de Kharkov, que es el lugar donde han tenido una derrota fuerte, y la retirada forzada de las fuerzas aliadas es el punto de inflexión. Las fuerzas aliadas son ellos. Dejando a un lado los efectos psicológicos, hay que dejar constancia de que en toda la historia de la operación militar especial, la OMS, así le llamaron a su ingreso a Ucrania, su ocasión, hemos llegado a un punto de no retorno. Ellos piensan que el retorno no existe y por lo tanto van a hacer. Yo marqué algunas cosas que me parecen importantes de un artículo de él reciente. Rusia es un hecho, está en guerra con el occidente colectivo, con la OTAN y sus aliados, aunque no con todos. La amenaza de una guerra mundial, tercera guerra mundial, está cada vez más cerca. La probabilidad de un armamento nuclear crece día a día, ¿no es cierto? Hay excomandantes estadounidenses en Europa, Ben Hodges es uno de ellos, que dice abiertamente que Occidente ni siquiera se conformará con la retirada rusa, aunque sea completa, del territorio de la antigua Ucrania. Acabaremos, dice Dugin, en nuestro propio suelo, y nos van a pedir la rendición incondicional, así lo ven ellos, que si la OTAN avanza y gana. La desimperialización, el desmembramiento de Rusia. El Dugin, el dueño de la filosofía y ideología que está detrás de Putin, ve que este es el principio de nuestro fin. Dice, la OTAN ve el principio de nuestro fin en este momento. ¿No es cierto? No es un pequeño éxito de Kiev, dice. Es el primer éxito tangible de la fuerza de la OTAN. Lo dice él, ¿no? Y después dice: nuestra invasión a Rusia, la OMS, así le llaman ellos, nuestra operación militar especial, ha llegado a su fin. Ha degenerado en una guerra en toda regla con Occidente. Y le llama régimen terrorista nazi de Kiev y dice que es solo un instrumento de la OTAN, ¿no es cierto? Dice, hay que aceptar esto, no hay vuelta atrás. Cada uno de nosotros está en el punto de mira del enemigo, del terrorista, el francotirador, etc. Lo que ha ocurrido es irreversible. No debemos temer ninguna concesión o compromiso por nuestra parte. El enemigo solo aceptará nuestra rendición. Hay que poner a Rusia en pie de guerra. Eso dice este hombre. La guerra con Occidente lo somete todo. Hay que hacer un frente ideológico. Se encuentra en estado de guerra ideológica, dice Rusia. Los valores defendidos por Occidente, el Occidente globalista. Y miren esto, los valores que menciona, como valores contrarios. LGBT, legalización de la perversión, drogas, fusión del hombre y la máquina, mezcla total a través de la migración incontrolada, etc. Ahí se pone ultraconservador. Sería una reacción ultraconservadora de ese punto de vista. Están inextricablemente ligados al frente ideológico, inextricablemente ligados a la hegemonía política militar y al sistema unipolar. Esta cultura. De la que somos parte. Dice que si aceptamos, aunque sea parcialmente, algunos de esos valores, aceptamos que estamos en una guerra de aniquilación en la que seremos aniquilados. Es decir, se constituye en una reserva frente a eso, una reserva del mundo frente a eso. Y dice, habla de la ideología, no como algo que se tiene por convencimiento, sino como un instrumento. Y esto me parece interesante. Una ideología propia no solo nos sería útil hoy,
sino más aún, si no la tenemos, perderemos. ¿No? Nos va a seguir atacando Occidente, como siempre, desde adentro y con las quintas columnas liberales, que corrompen las mentes y las almas de las generaciones más jóvenes. Alguna vez oímos estas cosas en otro lugar. Sin una ideología propia que defina claramente quién es el amigo y quién es el enemigo, y esto nos acordamos también de algunos años nuestros de Perón, nos encontraríamos en una situación casi impotente. Es decir, el tipo dice, si uno no tiene una ideología clara, uno está condenado. ¿No? Todo esto vamos a tener que nos va a hacer poner en discusión la situación en Argentina. Por eso la leo, para que se vea cómo se ve de un lado la cosa. Dice que miren cómo usa la ideología. La ideología dice, debe ser declarada inmediatamente, como si fuera una orden impartida. Y su esencia debe ser un rechazo total y directo a la ideología occidental, al globalismo y al liberalismo totalitario, con todas sus subespecies instrumentales, incluyendo el neonazismo, el racismo y el extremismo. Pero ahí se mezclan un poco las cosas, porque también habló de la migración y de la heterogeneidad cultural que provoca la migración. Habla de una movilización inevitable, ¿no es cierto? No es el envío forzoso de reclutas al frente, ¿no? Es el movimiento de voluntarios de pleno derecho con las prestaciones necesarias y el apoyo del Estado. Es decir, gente guiada por una ideología, no contratada o movilizada de pleno. Debemos centrarnos en los veteranos y los guerreros de Novorrusia, es decir, los que ya pelearon. Y hay que formar interbrigadas antinazis y antiglobalización con gente honesta del este y del oeste. No debemos subestimar a los rusos. Somos una nación de héroes, con un gran costo ante terribles enemigos, como ya lo dije. Nuestra historia es gloriosa. También esta vez saldremos victoriosos. Y esta vez será una guerra popular. Nosotros, los rusos, ganamos las guerras populares, las guerras en las que el pueblo gigante ha despertado para luchar, no las otras. Un cambio completo en la política de información. Deben ser abolidas todas las normas que en tiempos de paz son posibles. O sea que está hablando de los medios, para hablar de eso. De la misma manera que dice la televisión, los medios de comunicación tienen cualquier instrumento de movilización patriótica. Es un llamado al que no sabemos cómo responderá el pueblo ruso de hoy. No lo sabemos. La cultura, la información, la educación, la ilustración, la política, la esfera social, todo debe funcionar unánimemente para la guerra, es decir, para la victoria. Y dice también sobre la economía, que es una idea que hay en algún peronismo. Todo Estado soberano puede emitir toda la moneda nacional que necesite. Acá, yo creo que saldrían corriendo espantados la mayoría por las experiencias que tenemos, ¿no? Sí es verdaderamente soberano, dice. Y entonces dice que la guerra hace que no tenga sentido jugar a la economía según la propia regla de Occidente. ¿No? Una economía de guerra solo puede ser soberana. Es decir, el fondo de cosas que dice a nosotros nos hacen run en la cabeza. Nos da miedo por un lado, no estamos de acuerdo con algunas, pero hay otras, por otras, pensamos que hay ciertos enemigos a los que si no se tiene una convicción muy fuerte, omnicomprensiva de la sociedad y del mundo, es imposible enfrentar. Bueno, esto es lo que les quería decirles, porque me parece que si bien he abusado de Rusia y de Ucrania en esta, no sé cuánto llevo ya, pero ustedes no esperaban seguramente esto, ninguno de los que están oyendo. Me parece que hay que saber en qué situación está el mundo, en qué están pensando de un lado de otro, más allá de lo que leamos en los medios, escuchemos en los noticieros o veamos en la TV o en las redes, ¿no? Hay algunas agencias que dicen otras cosas, pero este pensamiento está creciendo. ¿Se parece al pensamiento de las nuevas derechas europeas, nacionalistas? En algunas partes sí. Es la reacción a la globalización cultural. Es una reacción que obviamente tiene un nacionalismo xenófobo, ¿no es cierto? Rusia, o sus filósofos ahí, no tienen bien claro el tema de la xenofobia. Porque es xenofobia hacia una cultura, hacia un centro emisor de una cultura occidental, que es una cultura que se ha impuesto desde la globalización de 1990, desde que cae
lo que ellos dicen, el fin de la Tercera Guerra Mundial y la caída del muro. Rusia pierde. No hubo dos guerras mundiales, hubo tres. La Guerra Fría es una guerra. La perdemos en el 89. Esta sería, están llamando a la Cuarta Guerra Mundial. Ahora, unos lo hacen explícitamente cuando uno lo puede leer, otros lo hacen todos los días enviando armas, mirando para otro lado, pero con una cantidad de medidas permanentes. Quiero decir, hay algunos más silenciosos que otros. A lo mejor los silenciosos son los que están ganando. Por eso son silenciosos. No sabemos. Pasando a la Argentina, quiero decir que para ir al grano concretamente de la situación que tenemos, acá hubo una Moncloa. Se habla de la Moncloa como un deporte nacional. Bueno, no son iguales las condiciones para nada que las que tenía en el año 82, 80, 81, 82 España, pero se habla de la Moncloa como un acuerdo posible entre élites, porque la Moncloa la hicieron seguramente con la aprobación popular posterior, y previa, pero la hicieron las élites, la hicieron políticos de muchísima estirpe, ¿no es cierto?, que se odiaban, se habían matado, pero que tenían una larga experiencia en guerra, en odio, en la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? No hacía tanto tiempo. Ya de la Moncloa, ¿cuánto hace? 40 años. Bueno, retrocedan 40 años de la Moncloa para atrás y se van a encontrar con la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces es una mitad de camino eso. La Moncloa nuestra ya existió, dicen algunos autores, y me parece inteligente, y fue en 1993 el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos tuvo tres condiciones. Primero, no se toca la convertibilidad, que era ya a 2 años, 93 contra el 1 de abril del 91 cuando comienza, era una verdad indiscutida, casi un mito, casi una cuestión de culto. A ver quién se anima a tocar, no se toca la convertibilidad. Hay no agresión entre los partidos, sobre todo entre los dos grandes partidos. El peronismo y el radicalismo no se van a agredir, van a pelear la presidencia y sobre todo el Senado, que pasa a tener 3 senadores por provincia. Pero hay un pacto de no agresión, que sigue hasta la llegada de Néstor Kirchner. Ese pacto de no agresión al que alude Duhalde en el 2002, cuando hace el diálogo argentino, cuando cierra un acuerdo evidente hecho a gran velocidad con Raúl Alfonsín, para poder asumir, para poder tener un Congreso a favor, para poder hacer ese año 2002 una especie de unidad nacional, algo elitista y partidaria, que no estaba tanto en el pueblo, pero salir de la anomia y salir del miedo a la disolución, a ese estado de indefensión que sentía la gente en el 2001. Yo era gobernador en el 2002 y miraba cómo iban cada vez menguando, iban las movilizaciones de los viernes en La Plata en 7:50. Yo me quedaba, hacía quedar a los ministros el fin de semana porque no sabía qué podía pasar, etc. Después me di cuenta que los miedos que teníamos nosotros, que nos tocaba gobernar, eran menores que los miedos que tenía la gente que estaba protestando en la calle. Era el miedo lo que llevaba a protestar. Y en otros, a raíz de sus ahorros y de problemas, la captura de sus ahorros, por supuesto. Pero había mucha otra gente que trataba de ver qué se podía construir dentro de esa protesta, porque tenían miedo, con toda razón. Es duro, pero los acuerdos de la Moncloa dejaron lealtad constitucional, previsibilidad macroeconómica, lo que se conocía hasta el momento, y sin castigo a la represión criminal. Es decir, valen la ley de obediencia de vida y punto final. Eso se cierra en la Moncloa argentina, es decir, en el Pacto de Olivos. Es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque de 1990 en adelante no existe más el partido militar. El partido militar, que a lo mejor nació el 6 de septiembre del 30, dura 60 años. Perón le pone partido militar, que era la influencia permanente del 20% de los oficiales sobre la política, presionando y amenazando con golpe, y muere en diciembre del 90, con la última celebración de Sainete. Y nunca más nuestras Fuerzas Armadas se metieron en política. Esa es la verdad.
En todo caso tenemos algunos problemas de politización por el uso político de la fuerza de seguridad, pero no de las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene un costo moral, tiene un costo en un sector muy grande de la sociedad, el acuerdo, el Pacto de Olivos. El costo del no castigo a cientos, por no decir miles, de asesinos que andaban también hecho atrocidades y estaban en la calle. No lo veíamos. No lo veíamos. Después del juicio a las juntas, no fue un reclamo a los partidos políticos. Digamos la verdad. El reclamo era crecer, el reclamo que no hubiera inflación, el reclamo era modernizarnos, la infraestructura que necesitábamos, el reclamo era llevarse bien con el otro, en la medida de lo posible con el otro, pero a nivel partidario. La modernización tecnológica de las comunicaciones nos sedujo enormemente a todos, basta pensar lo que era la aparición del celular, ¿no? En el 89, 88, 90, cada uno sabrá cuándo vio el primero, los ladrillos, ¿no? Aquellos primeros ladrillos. Y un cambio tecnológico totalmente incontrolado por Estados Unidos, el de las comunicaciones. Es decir, Kirchner trae el tema del castigo a los criminales olvidado y postergado por otros temas más nuevos. Que era, evidentemente, no se trata de acusar a nadie, se trata de decir, uno tomó la determinación política de no hacerlo y el otro tomó la determinación política 10 años después de hacerlo. Miremoslo sin juzgarlo todavía, miremoslo como fue. La Moncloa se cayó con la convertibilidad. Siguió un poco con el gobierno de Duhalde como estilo. Yo tenía el Senado de la Provincia de Buenos Aires en manos opositoras y diputado de la Provincia de Buenos Aires en manos opositoras. Hasta el 2003, hasta septiembre del 2003 fue así. Entonces, no era que no había una oposición, digamos, una actitud nuestra contra la oposición y la oposición contra nosotros tan tremenda. Claro, hay que recordar, porque si no se olvida eso, ¿no? Bueno, ahí aparece la diferencia. Aparece la cuestión del peronismo, que es el peronismo en memoria, verdad y justicia, redistribución progresiva del ingreso, y del otro lado que es antiperonismo. Antiperonismo es no redistribución del ingreso, sino crecimiento y perdón para lo ocurrido. Y se forman dos bloques homogéneos, con la actitud de kirchnerismo. La gente dirá, pero este muchacho que es antikirchnerista. No, estoy diciendo lo que pasó. Se forman dos bloques y se van formando sin que los viéramos. Y hoy los tenemos. ¿Qué son dos bloques? Dos bloques quiere decir que es muy difícil el mantenimiento de un acuerdo de convivencia. ¿Por qué? Porque no hay lealtades cruzadas. No es que yo quiero que le vaya bien al otro porque tiene algún acuerdo conmigo. No hay otro. No tengo ningún acuerdo con otro. Estoy dentro de mi bloque, solamente. Todos los conflictos políticos relevantes agrupan a la gente del mismo modo. Cada discusión activa los mismos sentimientos de empatía y las mismas percepciones de amenaza. Todas las discusiones tienen eco. Los votantes que organizan sus opiniones de acuerdo con estas coordenadas son susceptibles, son fácilmente irritables y fáciles de movilizar, de los dos lados. Son votantes celosos y exigentes, premian la lealtad grupal y castigan las declaraciones y los comportamientos que pueden ser percibidos como una concesión al adversario. Es decir, no castigo nunca al duro, aunque diga locuras. Sí castigo a aquel que parece que se parece al adversario. No importa si no está la verdad. Eso ocurre de los dos lados. Cualquier comportamiento de debilidad frente al adversario es durísimamente castigado. Y bueno, no hubo una declaración de repudio a un intento de asesinato a una vicepresidenta en ejercicio, para no parecer débil. ¿Ustedes se acuerdan cómo llevaban presos desde el año 16 al año 19 a
los hombres y mujeres, sobre todo hombres políticos que iban presos, los llevaban con chaleco antibalas y casco. Mandaban excavadoras. Hubo un fiscal, petizo él, que iba con excavadoras al sur a buscar tesoro. Nunca encontró nada. Permítame decir, nunca encontró un carajo. Pero nadie le pasó la factura, ni siquiera por el gasto de las excavadoras, de energía, de gasoil, lo que fuera. Y sobre todo por lo ridículo. Ahora, ¿qué era toda esa parafernalia de los tipos con casco y muy filmados? No era una forma de decir, son culpables de antemano, ya están condenados, miren cómo lo llevan. ¿No es cierto? La muerte social era eso lo que estaban haciendo. Exactamente, la muerte política y social, que era una forma de condenarlo, con una doctrina insólita que decía hay que meterlos presos aunque no haya muchas pruebas porque podrían llegar a interferir, si no, en el recabo de pruebas por parte de los fiscales o de los tribunales. La doctrina Irurso. Nunca hubo tanto preso y tanta televisación de aquellos que iban presos, políticos. No es que nunca hubo tanto preso, nunca hubo tanta alaraca alrededor de un preso político. Y cada 2 minutos nos mostraban un tipo con un casco y chaleco antibalas llevado preso y una máquina de contar billetes al lado. ¿Cuántas veces vieron la máquina de contar billetes? ¿Cuántas? Que puede ser cualquier máquina, pero viste así, era la máquina de contar billetes del señor. Entonces, estas puestas en escena fueron parte de sembrar la idea de que hay una certeza de culpabilidad y una demanda de condena irremediable. Y cualquier defensa de ellos es complicidad. Si alguien defiende a esos, y no es porque defiende la justicia, es porque seguramente tiene algo que ver en la plata. Estos comportamientos tribales son parejos, los tenemos nosotros en el peronismo y los tiene la oposición. Hay comportamientos tribales de los lados. Pero hay algo que es difícil, que hay que recordar. Frente al acuerdo, es más difícil que el acuerdo sobre la llama a la derecha, que nosotros no le llamamos así, sino antiperonismo, y lo que es la fuerza popular, por llamarla de alguna manera, porque a mí esto de izquierda y derecha no me lo enseñan bien, pero se usa hoy abiertamente. Se interpreta así, izquierda y derecha. Y si uno se autotitula izquierda, después llega al gobierno y no es ni siquiera de centro izquierda, porque no puede, por las rigideces que enfrenta, es mucho peor, porque es alguien que amaga algo que no cumple. Entonces es más fácil declararse de derecha, con no hacer nada y esperar que las fuerzas del mercado actúen, cumple con la derecha. Entonces, ojo con la palabra izquierda, ¿no? Frente a un presupuesto que tiene 85% de los fondos rígidos, fijos, ¿no? Es decir, frente a la estrechez de posibilidades que genera un gobierno transformar para un gobierno democrático. Transformar en serio, con elecciones cada 2 años. Cuando se dice a la inflación nos vamos a vencer de a poco, y yo digo, con elecciones cada 2 años, ¿cómo hacemos para un plan plurianual de bajar la inflación con esfuerzos duros, con dolor de mucha gente, etcétera? ¿Cómo lo hacemos con elecciones cada 2 años? Es mucho más cómoda la situación del que se dispone políticamente a bloquear que el que se dispone políticamente a lograr avances. Bloquear es más fácil, es más negocio, ¿no es cierto? Por lo menos mientras no se gobierno, que es lo que estamos viendo. Bloques monolíticos y bloqueo. Entonces, el que bloquea está más lejos de un acuerdo posible que el que necesita que lo desbloqueen. ¿Está claro? Y hoy es el gobierno el que necesita que lo desbloqueen. Claramente. Incluso para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario muchas veces. Hasta para eso. Por otro lado, para nosotros es democracia o golpe. Y ahora ya hablo de los peronistas. Cualquiera es el color que se quieran poner los peronistas. Somos muy amplios. Los que están de nuestro lado.
Para nosotros es democracia o golpe, y el golpe que es el desastre. Ya sabemos lo que es un golpe, hemos sufrido muchísimos golpes. ¿Cuánta gente del empresariado, de quienes conforman hoy el Cambiemos o el PRO fueron presos en los golpes militares o sufrieron mucho? ¿Cuántas? Entonces, ¿es lo mismo un golpe para nosotros que para el otro lado? No. Entonces, ellos pueden jugar al golpe porque no le tienen miedo a un golpe. Que además ni sabemos que es un golpe, porque no sé si los militares se prenderían en un golpe. Entonces, juegan más al golpe, porque el golpe no es lo definitivo, el infierno para ellos. Porque no se ha ido tan mal en el golpe, con el golpe. Hay que tener claro esas cosas, las memorias. En cambio, nosotros sí tenemos una memoria, un gatillo que se dispara automáticamente frente a la posibilidad de golpe, frente a la anomia, a la ausencia de poder. ¿Por qué reaccionamos con Sergio Massa, etcétera? Frente a la ausencia de poder, a un vacío de poder. Es decir, tuvimos que admitir una derrota. Una derrota en nuestra capacidad de llegar mínimamente a lo planteado en el año 2019. Por muchas razones. No he hecho la culpa a nadie. Pero una derrota objetiva entre lo que la demanda de la gente y la posibilidad del gobierno. Y entonces, ahí llegó una especie de alivio, que ojalá dure más tiempo, todo el tiempo posible, pero que implicaba un cambio en la actitud programática. Y a mí me parece mucho mejor el realismo, como decía Perón, la única verdad, la realidad, que la actitud obsesivamente programática cuando uno está en una situación de vulnerabilidad altísima. Me parece que esto hay que tenerlo muy claro, ¿no es cierto? Entonces, mientras los partidos se sigan apoyando como hoy, en este círculo vicioso, la encuesta dice que hay que ser durísimo, entonces soy cada vez más duro, entonces no puedo ser acuerdista, entonces cada vez más duro. Y del otro lado hay un repudio enorme a quienes en nombre de la democracia, o de la democracia reformista, o de la democracia progresista, llamémoslo como sea, que es hoy lo que el peronismo plantea todavía planteamos nosotros en nuestro discurso en líneas generales, hay una especie de cansancio o de hartazgo de esa invocación. ¿Qué proponemos? Pertenezco a un pequeñísimo grupo que propone lo siguiente. Es la primera vez que lo hago público, porque no nos parece que hemos inventado la pólvora para nada. Y voy a terminar de esta manera. Nosotros proponemos que si va a haber un diálogo político por más y mejor democracia, con esto meto todo dentro de la democracia, que es vivir mejor, un poco mejor, y no desconfiar tanto del otro. Primero, todos sabemos, los argentinos sabemos que tenemos crisis económicas recurrentes con impacto negativo, con indicadores económicos y sociales cada vez peores, etc., y que caemos cada tanto y van dejando cada vez más una cama de pobres y que fallamos frente a eso. Y ya no hablemos de peronistas, sino en general. Lo que el Cambiemos quiere decir 70 años de populismo, eso es una estupidez. Miren cómo le fue al antipopulismo, cómo nos dejaron en cada momento, ¿no? Comparado con el peronismo. Pero eso ya lo sabemos nosotros, no lo sabrá mucha gente. Y después hay un fracaso de la capacidad de las instituciones democráticas en todo el mundo y en la Argentina, ¿no? En términos materiales para la sociedad. Entonces nosotros ponemos que cualquier fuerza que gane en 2023, como va a tener una situación de marcada debilidad, como no existe ninguno de los posibles ganadores que tenga un saldo positivo de imagen, por ejemplo, como va a tener una luna de miel cortísima, como esas cosas ocurren y van a ocurrir, y como por primera vez hay cierto consenso que en la Argentina hay una posibilidad de inserción internacional productiva más importante a través de alimentos, minería, litio, economía del conocimiento, energía, ¿no es cierto? Y hasta cannabis medicinal. Y tenemos una posibilidad, así que los temas, esos no son temas politizados, son temas de la Argentina, para poner en una mesa. No son temas peronistas, antiperonistas, son temas. Entonces hay que
llegar a un diálogo que normalice el debate político. Es anormal el debate político, totalmente anormal. Es insoportable verlo en la televisión. Muchísima gente cambia y prefiere ver ficción. O una telenovela, o Netflix, lo que fuera, pero no se soporta el debate político. Y da la impresión de que cada vez se retroalimenta a sí mismo. La televisión a la política a la televisión, la política a Netflix, a Twitter, Twitter a esto. Esa realimentación muestra un círculo agotado, un modelo agotado de enfrentamiento en bloques. El compromiso de las coaliciones, si estuvieran disponibles, si tuvieran voluntad de operar, debería tener los siguientes propósitos. Salir del clima de confrontación permanente e intransigencia que opera como un obstáculo para reencauzar el país en el sendero del progreso y la justicia social. Porque también la oposición habla de justicia social y de progreso. No es una palabra solamente nuestra. Reintroducción del diálogo político entre contrarios que no va a ir en desmedro de las diferencias de proyecto y modelo de desarrollo, que son claramente distintos en ambas coaliciones. Pero el diálogo político no tiene nada que ver con tener diferentes modelos para el país. Necesidad de fortalecer una democracia de partidos o coaliciones, ¿no es cierto? Que hoy está muy cuestionado por la mayoría de la sociedad, que no tiene otra respuesta. Tiene el cuestionamiento, pero no otra respuesta. Y no tiene líderes, elites, que puedan decirle, bueno, lo vamos a presentar de esta manera para que ustedes no nos cuestionen tanto, mejorarlo. Y la gente espera de las elites o de aquellos que pueden hacerlo una propuesta política conjunta. Espera eso para respirar otro clima. No es cierto que no lo espere. No es cierto que toda la gente en la Argentina, como dice las encuestas, quiera guerra. ¿Qué van a querer guerra? Quieren paz y progreso, trabajo. A nadie, que no convenza a nadie lo que no se puede convencer. Si no hay un clima de confianza en una sociedad que hoy es mayoritariamente escéptica y descreída respecto al presente y al futuro, no vamos a poder arrancar. Pero, ¿qué va primero, huevo o la gallina? Primero va la actitud de los dirigentes. ¿Vamos a fortalecer el próximo gobierno, sea quien sea? Por supuesto que lo vamos a fortalecer de esta manera. Y no está mal. Y no está mal. Ojalá tuviéramos elecciones cada 4 años y el que gane el año que viene pudiera gobernar sin tener elecciones intermedias durante 4 años. ¿Por qué? Porque pondría en marcha su modelo en serio y veríamos qué pasa. Si no, van a ser débiles. Y vamos a pasar, los que perdamos, si perdemos, como algunos dicen que va a pasar, vamos a pasar al poder del veto y de impugnación. ¿Se imaginan a nosotros diciéndole a un gobierno que ganó de Cambiemos? Supongamos, tenés el 45% de pobres, ¿no te da vergüenza? Es como circular, totalmente circular. O tenés una inflación de tanto por ciento mensual. Sería ridículo. Sin embargo, puede ocurrir perfectamente. Perfectamente. El compromiso al diálogo y el acuerdo presupone bases más sólidas para que el despegue sea consistente. Que casi ninguno de los dirigentes que aparecen como precandidatos tenga la imagen positiva más alta que la de la negativa, nos está adelantando que hay margen de maniobra muy acotado. Hay que fortalecer al que gane. No estúpidamente, sino siempre que se encuentre en punto democrático. Nosotros pensamos que el acuerdo hoy no se puede hacer. Sí, y que si el gobierno convoca hoy no se puede hacer nada. ¿No es cierto? Porque la oposición espera un desgaste mayor del gobierno. Nada indica que no espere otra cosa. Pero creo y creemos que para nuestra coalición, para lo que llamamos peronismo general, tenemos la posibilidad de trabar bloqueos mutuos en el Congreso, bloqueos mutuos, y tenemos la posibilidad de moderar a la otra coalición si perdemos, lo cual sería muy bueno. Porque el próximo gobierno cualquiera sea va a asumir con una crisis estructural formidable. Para la concreción del diálogo se necesita una metodología de construcción, que ahora está ausente. No se trata de hablar por hablar, se trata de tener una metodología para llegar a los objetivos. Una de las posibilidades es tener un escenario de mínima que sea
que ambas coaliciones se comprometen en sus plataformas y públicamente en la campaña electoral a sentarse post elecciones, con fecha y todo, en una mesa a discutir una agenda común. Que sea irreversible ese compromiso. No lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer después de ganar. Y que cada coalición enumera y pone en su plataforma sus temas estratégicos y de interés. No le estamos diciendo estos son los temas. Ponga sus temas, nosotros ponemos los nuestros. Y lo discutimos después de las elecciones. Cuando usted está sentado, o mínimamente sentado. Ese sería el escenario de mínima que pretendemos. El de media que pretendemos es consensuamos entre ambas coaliciones ante los títulos de los temas. Es decir, no nos enfrentamos temáticamente también, sino que no, en temas no nos enfrentamos en formas. En cómo llevar el poder adelante, nada menos. Y el escenario de máxima sería una mesa donde representantes de las dos coaliciones establecen acuerdos de mínimos sobre los temas a debatirse después de las elecciones. Pero eso hoy parece imposible. Bueno, hay que excluir del acuerdo, eso sí, a los violentos, de todos lados. La violencia es totalmente enemiga de la democracia y las palabras violentas también. Entonces hay que animarse, si vamos a hacer un preacuerdo o algo posible, para después de las elecciones, a excluir a los violentos. Si no, no habrá acuerdo, no habrá paz, no habrá confianza, no habrá seguridad, no habrá una Argentina que crezca en realidad. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a los que nos están viendo por el Zoom y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias compañero Felipe Solá, la verdad ha sido un lujo escuchar esto. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.